Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Y vamos a leer del versículo 26 hasta el 49. Lucas 23, del 26 al 49. Amén. Dice la palabra: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los Judíos. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Empezamos hoy un nuevo estudio. Lo he titulado, porque había que titularlo de alguna manera, una crucifixión distinta. ¿Y por qué digo esto? Porque parece que siempre que hablamos de cruz y de crucifixión pensamos en Jesús. Pero Jesús ni fue el primero ni fue el único. Realmente las crucifixiones parece que fueron iniciadas por el rey Darío de Persia. Tenemos noticia de que Darío I de Persia, sobre los años 500 antes de Cristo, crucificó a 3.000 babilonios cuando tomó la ciudad de Babilonia, aunque él los crucificaba en un palo vertical, no en una cruz. Alejandro Magno, que conquistó Persia, tomó la costumbrecita también, y en el asedio a la ciudad de Tiro,
crucificó a más de 2000 personas sobre el año 300 antes de Cristo. Un Asmoneo, que fue rey de Israel y además sumo sacerdote de Israel, Alejandro Janeo, también crucificó a 800 rebeldes, muchos de ellos fariseos, y degolló delante de ellos, mientras estaba en la cruz, degolló a sus mujeres y a sus hijos. En la ley judía, por cierto, no se permite la crucifixión, no se permite ese tipo de sentencia. Las sentencias de muerte que usted puede ver en la Biblia son o por apedreamiento o por hoguera o por estrangulamiento o por decapitación. Realmente en Israel prácticamente no se produce ninguna ejecución, aunque la gente cuando lee la Biblia dice, ve, aquí dice que hay que apedrear a las mujeres adúlteras. Muy difícil. Primero porque se necesitan 2 o 3 testigos oculares. Que eso ya... O sea, si alguien se pone a adulterar delante de gente es que ya se merece que lo apedreen, ¿no? O sea, realmente no tiene sentido. Sería prácticamente imposible que hubiera 2 o 3 testigos oculares. Por eso usted ve que en la Biblia prácticamente no hay ejecuciones de ese tipo, ¿verdad? La gente cuando lee la Biblia se asusta. Dice, aquí dice que a este hay que matarlo, que al otro hay que apedrearlo. Se imaginan gente ahí tirando piedras. Es muy difícil. Usted sabe que cuando a Jesús le pusieron esa mujer ahí, porque dijo, Moisés nos manda a apedrear tales mujeres. Bueno, vamos a ponernos tranquilos porque el único que podía decidirlo era el Sanedrín. Y para decidirlo tenía que tener 2 o 3 testigos oculares que pudieran certificar que esa mujer había cometido adulterio para poder crucificarla, ¿no? O poder matarla. De manera que nosotros sabemos que en Israel no se permitía la crucifixión, pero los fenicios, o sea, los habitantes de Tiro eran fenicios, y el pueblo fenicio tomó también la crucifixión, que la tomaría de Alejandro Magno, me imagino, y la introducen en Roma durante las guerras púnicas en el 3er siglo antes de Cristo. Y en Roma se aplicaba tanto a hombres como a mujeres como a niños. Eran crucificados aquellos que atentaban contra Roma o que fueran delincuentes, o que, sobre todo que fueran pobres o que fueran esclavos, porque a los ciudadanos romanos no se les podía crucificar. Y lo hacían en cruces en forma de T, o en forma de Y, o en forma de X, o como la cruz que sabemos que fue la que usaron en el caso de Jesús. Esclavos, rebeldes, criminales, enemigos, todos podían pasar por ahí. En el año 73 a.C., en una revuelta que se hizo famosa, porque la lideró un gladiador y un esclavo que se llamaba Espartaco, se crucificaron 6.000 personas en la Vía Apia. O sea, lo que es la Vía Apia, que va de Capo a Roma, 200 kilómetros, y ahí estaban 6.000 personas crucificadas. Es una condena que no solo mataba, perseguía humillar, perseguía maltratar, deshonrar a la persona que era condenada a la cruz. El palo vertical estaba fijo y el horizontal lo llevaba a la persona que era condenada. Parece que sobre el pecho, algunos piensan que detrás, da igual, pero lo llevaba allí hasta el lugar y allí pues se ataban las muñecas y se clavaba con clavos, en algunos casos, que los clavos se clavaban entre el cubito y el radio, es decir, en el brazo, no en la mano. La palabra que se usa mano se refiere no solamente a la palma o a los dedos, sino a la parte del antebrazo o del brazo. Por ejemplo, en Hechos 12:7,
Las cadenas se le cayeron de las manos, evidentemente no las tenía en las palmas de las manos, ni en los dedos de las manos, las tendría en la muñeca o en el brazo, ¿verdad? Entonces se ataban los brazos a la cruz para poder clavarlos, si se clavaban, y se clavaban por el cúbito, el radio seguramente, con unos clavos de unos 20-30 centímetros para que atravesaran el brazo, atravesaran la madera y poder doblarlos por la parte de atrás. El reo podría apoyarse en un pequeño solio que había abajo de sus pies y se quedaban en la cruz sin enterrar y sin descolgar durante días. Totalmente expuestos, se crucificaban desnudos y con un cartel que ponía cuál era su delito. El propósito, como digo, era humillarlos. La gente pasaría por allí, imagine usted que usted vea al asesino de su padre o de su madre allí colgado en una cruz. Usted se pasa por allá a decirle 4 cosas, ¿no? O sea, y ese era el propósito, ¿no? Quedar allí expuestos a la humillación y a que la gente pudiera insultarles. Mientras tanto morían, no eran enterrados, eran dejados en la cruz. Normalmente los buitres se encargaban de ellos, los animales, cuando ya eran esqueletos, se echaban los huesos a un osario y ahí se acaba, ¿no? Bien, algo interesante es entre el año 7 y el año 70, o sea, contemporáneo, digamos, al tiempo de Cristo, un tal Johanán, hijo de Aglac, que tendría unos 24 o 28 años, fue crucificado. En 1986 se encontró la tumba, la única que conocemos de un crucificado. Sus talones estaban todavía unidos por un clavo y habían marcas en los brazos, probablemente de los clavos de los brazos, y las piernas las tenía rotas. Es el único caso que tenemos de un crucificado que tengamos alguna evidencia arqueológica. Digo esto porque, claro, después de Cristo también hubieron otros crucificados, ¿verdad? Hemos hablado de algunos antes, pero Pedro, por ejemplo, en el año 62 fue crucificado cabeza abajo por Nerón. Andrés, el hermano de Pedro y el que le llevó al Señor en Grecia, fue azotado por 21 hombres y después crucificado en una cruz en forma de aspa, en forma de X. Por cierto, tardó 2 días en morir en esa cruz y en esos 2 días a todos los que se le acercaban les hablaba de Cristo, ahí clavado. En el año 70, cuando Cristo entra en Jerusalén, el testimonio de Flavio Josefo, que estaba allí, Flavio Josefo estaba en Jerusalén, pero en el lado de Tito, él nos dice en su libro que todos los días crucificaba 500 judíos y aún muchas veces más. Y ya más adelante, si usted quiere, porque parece que eso haya pasado, ¿no? La historia, pero en 1597, no hace tanto, 26 cristianos de Nagasaki, en Japón, fueron crucificados por convertir a budistas. Y en el año 1920, un arzobispo fue crucificado en Sebastopol, en la actual Ucrania. También sabemos que todavía hoy, en este momento, la ley islámica en países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Sudán del Norte tienen la crucifixión como un medio de ejecución y de tortura para los prisioneros. En Arabia Saudí varias personas fueron crucificadas en la década de los 2000, aunque algunas eran decapitadas antes de clavarlas en la cruz. Un joven de 17 años fue crucificado en el 2012 durante la primavera árabe. En mayo de 2014, un hombre también fue condenado a ser decapitado públicamente y crucificado. En agosto de 2018, un birmano que mató a una mujer y le robó fue crucificado en la Meca, fue una sentencia certificada por el mismo rey.
Y esos son casos que sabemos, ¿no? ¿Quién sabe? En Sudán, los obispos denunciaron ante la ONU en 1994 varios casos de sacerdotes crucificados y en el 2012 tuvo con constancia de 88 personas condenadas a la crucifixión. Miles de crucificados, cientos, 10.000 o 100.000 de crucificados. ¿Y qué hace diferente la crucifixión de Cristo? Evidentemente hay una cuestión de fe, no vamos a hablar de eso. Tampoco queremos hablar de qué se siente en una cruz o qué pasa en la cruz. Pero hay cosas que hicieron diferente la crucifixión de Cristo. Primero, hay 5 hechos extraordinarios que sucedieron en la crucifixión de Cristo que no sucedieron en ninguna otra crucifixión. En Mateo 27, 45, tres horas de tinieblas. Algunos dicen fue un eclipse. No puede ser un eclipse porque cuando hay luna llena no puede haber un eclipse del sol. Y la crucifixión sucedió en la Pascua, que es siempre en luna llena. Otra cosa que sucedió en Marcos 15, 38, eso fue durante la crucifixión. Una tercera cosa la tenemos en Mateo 27, 51. La tierra tembló y las rocas se partieron. La gente dice sería un terremoto. Si hubiera sido un terremoto, todas las casas de Jerusalén hubieran caído. Si tiene un terremoto que puede romper piedras, imagina lo que hace con las casas de adobe. Pero no, solamente esas piedras se partieron. Y también en Mateo 27, 52. Se abren sepulcros y hay cuerpos que se levantan. Eso sucedió solo en la crucifixión de Jesús. Algo histórico que todos los que estaban allí pudieron ver y pudieron conocer. Y también tenemos 7 frases o 7 palabras del Señor extraordinarias que ya requieren ver vistas con los ojos de la fe, ¿verdad? Quiero decir que las 3 horas de tinieblas, si usted hubiera estado allí, las hubiera visto, no le quedaba más remedio. Pero aquí tenemos unas palabras del Señor. En Isaías 53, 7 vamos a recordar esto del 4º cántico que estudiamos. Dos veces se dice que no abrió su boca cuando fue llevado como cordero al matadero. Y es verdad que usted ha visto que él no se defendió y que él en la cruz no se pone a enseñar ni se pone a lamentarse, pero por lo tanto las pocas palabras que dijo durante el tiempo de la crucifixión adquieren un valor especial. Vamos a estudiar esas palabras, vamos a estudiar esos hechos extraordinarios que sucedieron en esta crucifixión distinta. La primera palabra la leímos, Lucas 23, 34. La primera palabra es una palabra de perdón para quienes le crucificaban. La segunda palabra es una palabra de salvación para uno de los crucificados, Lucas
23, 43. La tercera palabra es el encargo a Juan del cuidado de su madre, Juan 19, 26 y 27. Amén. Así que las tres primeras palabras que dice el Señor se refieren a otras personas. El perdón para los pecadores, el cuidado de su madre, la salvación de un ladrón. Las siguientes dos palabras tienen que ver con el sufrimiento. La cuarta palabra, Mateo 27, 46. Estas son las únicas palabras. Ustedes se acuerdan que las tinieblas fueron de la hora sexta a la hora novena. Cerca de la hora novena suenan estas palabras que son las únicas que suenan durante el tiempo de tinieblas. Es decir, de las 3 a las 6 y prácticamente al final es cuando se producen estas palabras. Cuando todo estaba en oscuridad, Él dijo estas palabras. La siguiente tiene que ver con su sed ya después de las tinieblas, en Juan 19, 28. Y las dos últimas que nos quedan fueron poco antes de su muerte, unos segundos antes de su muerte, las últimas palabras del Señor en Juan 19, 30. Consumado es. Y por último, la última, Lucas 23, 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bien, esto va a ser lo que vamos a considerar en este estudio. Vamos a mirar estas palabras con detalle, con lupa, porque puesto que son sus últimas palabras, yo creo que son medidas, que son pensadas, que son palabras importantes que a Jesús le interesaba pronunciar antes de morir, como sus últimas palabras en esta tierra. Antes de empezar y a modo de introducción, yo quiero hablar un poco de las razones de la condena de Jesús. Es evidente que Jesús era inocente. Esto es un hecho. Nadie le acusa, ni en los libros contemporáneos, en los historiadores del mundo, ni tampoco en la Biblia. Nadie menciona que él haya hecho algún delito. En Primera de Pedro 2:22, no hizo pecado ni salió engaño en su boca. Esto es el testimonio que tenemos en Hebreos 4:15. Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La inocencia de Jesús fue proclamada también por el mismo Pilato en Juan 19:4. Sin embargo, el pueblo siguió diciendo que lo crucificaran, y entonces en Mateo 27, 24
inocente de la sangre de este justo, dice Pilato. Tenemos pues un testimonio unánime de la inocencia de Jesús. Recordamos también la profecía en Isaías 53:9. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. O sea, tenemos aquí un testimonio claro. En toda la historia, nadie ha podido hablar de pecado o de maldad en Jesús, ni siquiera los que le crucificaron. Recordamos que los judíos tuvieron que buscar testigos falsos porque no había ningún testigo verdadero que pudiera acusar a Jesús de algo. Pero a pesar de vivir en justicia y en santidad, los judíos no lo aceptaron. En Juan 1, 11 y 12, amén. No lo recibieron los suyos, se extiende la salvación a todos aquellos que creen en su nombre, se extiende la salvación a los gentiles, a nosotros, porque no fue recibido por su pueblo. No conocieron ni reconocieron en Jesús al Mesías prometido en el Antiguo Testamento, al Rey de la estirpe de David. En Lucas 19:44, es una profecía de la destrucción de Jerusalén en el año 70, que la hizo Jesús, y hablando de Jerusalén dice que sería destruida y no dejarían piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, el Señor vino a buscar a su pueblo y su pueblo no lo conoció, no supo ese tiempo. En Mateo 23:37. Otro lamento sobre Jerusalén. ¿Y qué dice? Y no quisiste. El pueblo de Israel no lo quiso, no lo aceptó, no lo reconoció y por eso lo condenó. ¿Por qué pasó esto? Pues porque él no vino a establecer un reino terrenal. Si él hubiera venido a pelearse contra los romanos, hubiera tenido un ejército a su lado. Pero él no vino a eso, sino más bien vino a pagar la redención por el pecado, que a liberarnos de los tiranos del mundo. No se juntó con los saduceos, que tenían el templo como su principal razón de piedad. No se juntó con los fariseos, que tenían la ley como su principal razón de piedad, sino con los pecadores. Jesús se identificó con los hijos de Adán, se identificó con la humanidad, se identificó con aquellos que pecan. En Romanos 5, del 12 al 21, alguien que tenga ganas de leer.
Amén. Vemos el propósito de la venida del Señor. No era restaurar el pueblo de Israel, o sea, los hijos de Jacob o los hijos de Abraham. Era restaurar a los hijos de Adán. Jesús se presenta como el segundo Adán. Nos dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. El pecado llevó eso. El pecado llevó a que la muerte pudiera reinar. ¿Cómo se introduce esto en la vida del hombre? ¿Cómo se introduce esto en la humanidad? Nos dice que por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Y nos sigue diciendo que mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Es decir, lo que Jesús viene a traer es la gracia y la verdad del Señor, que nos redime no de los problemas que pueda tener Jerusalén, no de los problemas que pueda tener Israel, sino del problema del hombre. Porque por la transgresión de uno, nos dice, vino la condenación, pero por la justicia de uno viene a todos los hombres la justificación. De esa manera, por desobediencia de uno, muchos son constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y como el pecado reinó para muerte, hoy reina para justicia la gracia de Dios. Fíjense que eso no lo entendieron los judíos, porque había un orgullo nacional. Ellos pensaban que el resto del mundo estaba ahí con el propósito de servir de leña para el infierno. Entonces, para ellos, los gentiles no tenían derecho a nada, ni tenían que recibir nada de parte de Dios, sino que todo tenía que ser para los judíos. Por esa causa, cuando el Señor vino y se juntó con hijos de Adán simplemente, que no eran saduceos, ni fariseos, ni escribas, ni gobernantes, ni nada, con la gente del pueblo, ¿verdad? Entonces ellos no pudieron reconocerle. Pero nosotros, nos dice la Biblia en 1 de Pedro 1, 18 y 19. La Biblia nos dice que nosotros fuimos rescatados. Fuimos rescatados de nuestra vida anterior. Fíjese cómo uno puede ver al pueblo judío esperando ser rescatado del Imperio Romano, esperando ser libertado del Imperio Romano. Pero lo que el Señor hizo fue más allá de eso. Él nos rescató de la manera de vivir, de esa manera de vivir que recibimos, porque no hemos sido judíos educados en la ley de Dios, pero nosotros hemos recibido eso como un rescate. En 1 Corintios 15, 21, llegamos a la resurrección de los muertos. No es la resurrección del pueblo de Israel, no es la resurrección del pueblo judío, no es la solución para los judíos, es la solución para los humanos, para todas las personas. En 2 Corintios 5, 21. Amén. Esa es la justicia de Dios, ¿verdad? Usted tal vez alguna vez ha pensado, ¿por qué Dios eligió un pueblo y no a todo el mundo? Usted tal vez alguna vez ha pensado, parece injusto que solamente puede ser salvo y puede recibir las bendiciones de Dios el pueblo de Israel. Bueno, eso es lo que vino Jesús a restaurar. Ahí viene una justicia para todos.
en Primera de Juan 3:5. Apareció para quitar nuestros pecados. O sea que Él no viene contra el Imperio Romano, no viene contra las fuerzas naturales, no viene contra aquello que el hombre teme, no viene contra las autoridades, no viene a libertar a Israel de su yugo romano, sino para algo mucho más importante. Primera de Juan 3:8. El Hijo de Dios aparece para deshacer las obras del diablo. No para deshacer las obras de Roma, ni para deshacer las obras de ningún otro, sino vamos al origen, al inicio de las cosas. Está restaurando lo que se perdió en Adán, no lo que se perdió en la guerra contra Roma o lo que se perdió en Babilonia, no, lo que se perdió en Adán. Lo que se perdió en Adán, ¿qué fue? No fue la independencia, no fue la identidad nacional. Lo que se perdió en Adán fue la santidad, fue la verdad, fue la comunión con Dios, fue la gracia. Y eso es lo que viene Jesús, porque el diablo con su obra, más que conseguir que el hombre peque, conseguir que el hombre actúe contra Dios, lo que conseguía es que la gracia de Dios no pudiera llegar hasta las personas, porque Dios, digamos que tiene que castigar el pecado, no puede dar por inocente al pecador. Entonces eso solamente va a ser posible cuando Jesús venga a restaurar ese estado. Por tanto, tenemos los motivos del rechazo de Jesús. ¿Por qué Él fue rechazado? Primero que todo, porque esperaban un Mesías con poder contra Roma. Esperaban un Mesías que les librara y estableciera nuevamente un reinado de David. Y una segunda razón, esta espiritual, una razón que solo Dios conocía, pero que debía suceder, es que los gentiles pudieran entrar en la salvación. Eso era el propósito de Dios desde el principio. Miremos Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas, ¿quién? Todas. Pero no, el pueblo de Israel, todas las naciones. No solo el pueblo de Israel. Ese fue el propósito de Dios cuando llamó a Abraham. No, Dios llamó a Abraham para apartar un pueblo y centrarse en ese pueblo y solo quería la salvación de ese pueblo y solo quería que ese pueblo fuera bendecido. No, Él dijo que en Abraham serían benditas todas las naciones. Y eso no fue posible durante un tiempo. ¿Por qué? Porque hasta que aparece Cristo eso no es posible. Y Cristo vino a cumplir esa promesa de Dios, que en la simiente de Abraham fueran todas las naciones bendecidas. En Efesios 2, del 11 al 14. Amén. Pablo está diciendo, vosotros los gentiles, y dice vosotros los gentiles porque Pablo era judío, pero dice vosotros los judíos, los gentiles,
en cuanto a la carne. O sea, la calificación de gentil o de judío no es una posición espiritual, es una posición de carne. Usted nació de un gentil, es gentil. Usted nació de un judío, es judío. Esa posición uno la obtiene por la carne, no por el espíritu. Entonces lo que le está diciendo Pablo es, vosotros que erais gentiles conforme a la carne. Según la carne, erais gentiles. ¿Qué le vais a hacer? No lo podéis evitar. Estáis alejados de la ciudadanía de Israel, estáis ajenos a los pactos de la promesa, estáis sin esperanza, no tenéis Dios en el mundo. Esa es la condición del gentil. Pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es la obra de la sangre de Cristo, es la obra de Jesús en la cruz. Y Él muere y viene a restaurar esa comunión de las naciones con Dios. Hemos sido hechos cercanos por esa cruz. En Romanos 11:25. Amén. Dios abre un paréntesis, vamos a decirlo así, en su relación con el pueblo de Israel. Y lo puede abrir y lo abre porque hay un rechazo del Mesías. Puesto que ellos rechazaron al Mesías, entonces se abre la salvación. Y hay un paréntesis en la historia. La historia con Israel va a continuar. La relación de Dios con Israel va a continuar. Pero en este momento estamos en un paréntesis, en el cual los gentiles están accediendo a esa posición de ser benditos en Abraham. ¿Y eso hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta el final de la era de la iglesia. Hasta que los gentiles hayan sido salvos. ¿Quién será el último gentil salvo? ¿Será usted quien le testifique? ¿Será usted quien testifique al último gentil que ya luego viene el Señor? ¿Quién sabe, no? Pero ahí está el propósito de ese rechazo, un propósito que evidentemente los judíos no sabían, pero Dios conocía. Su endurecimiento, su rechazo, permite la entrada de los gentiles. En Romanos 11, 30 a 33. ¿Eh? 33, sí. Fíjese que nos dice aquí que hemos alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Hay ese doble propósito. O sea, hay un rechazo porque el pueblo no conoció al Mesías. Hay un rechazo porque ellos estaban esperando un rey poderoso que les librara del imperio romano. Pero también hay ese rechazo porque era el propósito de Dios para poder tener misericordia de todos los pueblos de la tierra y no solo de los hijos de Abraham. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Qué podemos decir hoy? ¿Que los judíos son santos y los gentiles son pecadores? Todos son pecadores.
No hay salvación fuera de Cristo, ni para los judíos, ni para los gentiles. Nadie nace cristiano, nadie nace en una posición de salvación. Eso es un principio que nace con la muerte de Cristo. Antes había un pueblo de Dios y habían pueblos que no eran de Dios. Había un solo pueblo de Dios y había muchos pueblos que no eran de Dios, pero esos muchos pueblos no fueron formados por Dios. Ellos se formaron, ellos se organizaron, ellos se hicieron. Dios no distingue naciones. Nosotros distinguimos naciones. Pero para Dios hay judíos y gentiles y la iglesia de Dios. No hay naciones por en medio. Por eso cuando nosotros oramos y a veces vamos a orar por un avivamiento en España, vale, lo comprendo. Porque usted está en España, quiere ver un avivamiento y quiere que el avivamiento sea en España. Pero ¿por qué queremos que pare el avivamiento en los Pirineos? ¿O por qué no queremos que Portugal tenga un avivamiento? ¿Por qué tenemos que orar por el avivamiento en España? Entonces alguien nos dice, no, bueno, pero para el avivamiento en Portugal ya están orando los hermanos de Portugal. No, ya lo sé. Pero esa división no la hace Dios. Esa división la hizo el hombre. Eso no es lo que Dios tiene. Para Dios hay gentiles y hay judíos. No hay más. Él vino a salvar y a tener misericordia de los gentiles, no de esta o aquella nación, sino de todas las naciones. Y ahora hoy judíos y gentiles, si quieren ser salvos, tienen que venir a pertenecer a la iglesia de Dios, donde la pared intermedia ha sido rota. No hay diferencia en la iglesia entre judíos y gentiles. Cuando usted oye hablar de iglesias que se llaman mesiánicas y que tratan de ser al mismo tiempo judíos y cristianos, eso no tiene ningún sentido. O somos judíos o somos cristianos. O somos gentiles o somos cristianos. Si somos cristianos, hemos sido librados de esa condición. Y eso le llevó a la cruz. Hablaremos, pues, de esos hechos extraordinarios, de esas palabras extraordinarias que pudimos escuchar al Señor en la cruz. Tenemos, por lo tanto, algunas cosas a considerar que nos pueden hablar muy claro. No fue una crucifixión más, porque por esa crucifixión nosotros tenemos entrada a la misericordia de Dios. Y por esa crucifixión podemos ser salvos. Que la hicieron los judíos es cierto. Que la hizo el Imperio Romano es cierto. Sin embargo, tenemos aquí cosas especiales. Aquel que venía a morir en silencio dijo algunas cosas. La naturaleza dijo algunas cosas también. Se manifestó de alguna manera. Podríamos decir que lo que vamos a ver son las palabras de la palabra. En Juan 1:1. En el principio era la palabra. Palabra verbo significa palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué nos dice esto? Que la palabra era inaccesible. ¿Se dan cuenta del detalle? Yo les voy a poner un ejemplo que puse ya una vez cuando vino un misionero con el que yo tuve bastante trato por teléfono y finalmente pudimos conocerlo. Y yo dije, cuando vino a la iglesia, yo dije, ven ustedes, yo solo conocía su palabra
ahora le conozco a él. O sea, si usted me dice, ¿usted conoce al hermano Heisler? Yo le digo, sí, hablamos con él a menudo. Pero le conozco porque hablo con él. Conozco su palabra. Conozco su verbo. Por su palabra yo sé cómo es él. Yo sé quién es él. Por su palabra yo puedo saber muchas cosas de él. Pero yo a él no lo he visto. No le conozco. Esa palabra estaba en Dios. Esa palabra era Dios y estaba allí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia o qué sucede en Juan 1:14? Aquella palabra se hizo carne, se hizo visible, se hizo patente. Antes no lo era. ¿Y sabe qué descubrimos cuando esa palabra se hace patente y se hace visible? Descubrimos que esa palabra está llena de ¿qué? De gracia y de verdad. Porque en el Antiguo Testamento como que no lo veíamos. Veíamos la verdad, pero igual no veíamos mucho la gracia, que también estaba, ¿verdad? Pero quizás no era tan evidente, tal vez no era tan clara. Por eso cuando nosotros hablamos de las palabras de Jesús, estamos hablando de las palabras de la palabra. Él es el verbo. Él es la palabra de Dios. Te dice, por eso es otra persona. No, porque mi palabra no es otra persona aparte de mí. Algunas personas tal vez sí, ¿verdad? Son los hipócritas, que hablan distinto de lo que son. Entonces a lo mejor usted los conoce por sus palabras y después se da cuenta que no. Y la persona esa que le llamaba y le decía cosas, después la conoció. ¿Ah? Ese ligue que consiguió entender, ¿no? Que vio la foto y dijo, le voy a dar a la derecha. ¿Ah? Y después cuando llega la cita, ¿qué pasa? Que resulta que es otra persona. Dice, no es el mismo. ¿Ah? Claro, las hipocresías son así. Pero el Señor es claro, siempre ha sido claro y siempre ha hablado verdad, hermano. Entonces, cuando yo oigo la palabra de Dios y veo a Dios y experimento la presencia de Dios, me cuadra completamente. Esa es la palabra. Yo veo a Jesús y digo, esa es la palabra. Todas esas palabras que escuché en el Antiguo Testamento están aquí. Es evidente, no hay hipocresía, no hay doblez. Entonces vamos a hablar de las palabras de la palabra, ese verbo que se hace carne. Juan está usando un término verbo que es un término filosófico griego, pero que especificaba muy bien las cosas. Los griegos consideraban que la palabra tenía su propia esencia. Consideraba que las cosas eran perfectas solamente en la palabra. Por ejemplo, si yo le digo que en mi comedor tengo 6 sillas, usted se lo cree, ¿no? Le digan algún amén. Por favor. Usted se lo cree, pero ¿usted se está imaginando las sillas que yo tengo en el comedor? ¿Y está seguro que son esas? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe cómo son las sillas? No hay otra palabra, yo no se lo puedo decir de otra manera, son sillas. Pero la palabra silla es muy imperfecta. Puede designar muchas cosas, puede designar muchas maneras, puede designar muchos materiales, puede designar mucho. Entonces, aunque no hay otra palabra, yo no se lo puedo decir de otra manera, y si se lo quisiera decir de otra manera, me tocaría enviarle una foto.
La palabra silla es imperfecta. No describe lo que yo tengo en el comedor. Solo dice que es una silla. Pero decían los griegos, en algún lugar habrá una silla perfecta, que todas las sillas serán como una silla imperfecta. O sea, una silla que tendrá, yo qué sé, la altura perfecta y que todas las otras sillas, unas más altas, otras más bajitas. Que tendrá el respaldo perfecto y otras tendrán el respaldo más alto, más bajito. Que tendrán las patas iguales y otras tendrán las patas más torcidas o más bonitas, más feas. Pero habría una palabra llamada silla que en algún lugar debía existir y que era la silla perfecta. Pues bien, ese ser perfecto era Cristo, que debía existir en algún lugar, que debía estar en alguna parte. En un tiempo estaba inalcanzable, estaba con Dios, era Dios. Estaba allá en los cielos, yo estaba aquí en la tierra, le conocía por sus profetas, le conocía por sus obras, le conocía por sus actos, pero no le podía ver porque es espíritu y los espíritus no pueden verse. Pero aquel verbo se hizo carne y lo pudimos ver. Aleluya. Por eso las palabras de la palabra tienen tanta importancia, todas. Pero vamos a darle una importancia a esas últimas palabras que él dijo en su manifestación en carne antes de morir y que las dijo en la cruz, donde se decía que él iba a ir y no abrir su boca. Aleluya. Vámonos en pie, vamos a cantarle al Señor. Aleluya. Me cubriste con tu sangre.
Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano.